Y hoy vamos a hablar de ejercicio y cáncer. Una de ellas será Irene Ramos Reguera, que es oncóloga, trabaja en el Hospital Universitario de Burgos. Y de Irene diremos que, aunque es natural de Madrid, pero ya lleva unos añitos aquí y ya ha recalado en la ciudad. Irene estudió medicina en Valladolid y hizo la residencia, la especialidad en oncología médica en el Hospital de Toledo. Posteriormente ejerció su profesión en otros lugares y, como os digo, ya está aquí en Burgos. Una gran entusiasta y experta en el ejercicio físico para el paciente oncológico, y junto al doctor Crespo, bueno, pues ellos lideran este programa que tenemos también junto con la Asociación Española contra el Cáncer para estos pacientes que, bueno, en tratamiento oncológico y que están incluidos en los diferentes grupos, como luego veremos algunos de ellos que nos van a comentar su experiencia en ejercicio y cáncer. Para ello, Irene, como digo, está entusiasta del ejercicio y cáncer, nos lo va a acercar, nos lo va a hacer llegar a todos nosotros y además nos va a explicar la necesidad del ejercicio y las ventajas que tiene para los pacientes oncológicos que desarrollen esta actividad. Y bueno, ya dejo la palabra al doctor Crespo, que nos va a hablar sobre el segundo ponente. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por haber venido. Ahora, después ya de la lluvia, estamos aquí calentitos, estamos a gusto. No sé si teníamos que haber venido en zapatillas por si nos proponían algún ejemplo, algún ejercicio, pero bueno, estad atentos que hay que aprender muchas cosas. Y la segunda ponencia nos la va a dar nuestro gran fisio, Jorge Villaverde Sedano, que es burgalés y que estudió fisioterapia en Madrid. Luego hizo un máster de fisioterapia deportiva en la Universidad Pontificia de Salamanca y un experto en rehabilitación oncológica, metabólica y cardiopulmonar en la Universidad de Deusto. Muchos le conocéis, es un gran fichaje de la asociación, estamos muy contentos de que haya querido trabajar con la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, los que habéis estado con él pues ya sabéis que tiene un trato excelente y que es un gran profesional y que es un gran experto en este área. Y él nos va a dar la charla que se titula Ejercicio físico oncológico de la ciencia a la práctica. Después de estas dos charlas tendremos un rato de coloquio en el que también nos presentaremos después a dos pacientes que han participado ya en el programa de ejercicio terapéutico oncológico y que nos van a contar su experiencia. Y también tendremos a Pedro Aparicio del Servicio de Rehabilitación, que también colabora con nosotros. Y habrá turno de preguntas y bueno, un rato para la charla. Así que ya sin más, pues damos la palabra a Irene y os escuchamos. Muchas gracias. Gracias. Quiero agradecer a la Asociación contra el Cáncer por promover todas estas sesiones y este programa de ejercicio y cáncer que vamos a explicar a continuación. Y también agradeceros a todos vosotros el haber venido aquí, como ha dicho Guillermo, además con esta tarde de lluvia, que vamos a ver si lo podemos hacer lo más ameno e interesante posible. ¿Por qué es beneficioso el ejercicio en el paciente oncológico? Pues a lo largo de la sesión de esta charla vamos a ver cómo el ejercicio va a reducir el riesgo de cáncer, nos va a ayudar en la prehabilitación, va a reducir también el riesgo de recidiva tumoral cuando ya no tenemos un tumor, nos han operado de él, va a reducir el riesgo de mortalidad y también va a mejorar la tolerancia al tratamiento en aquellos pacientes que lo están recibiendo de forma activa. Se sabe que durante una sesión de ejercicio, en la etapa inicial, nuestro sistema inmune se activa y se van a liberar al torrente sanguíneo una serie de células del sistema inmune, como son las células NK, como son los linfocitos T CD8, que van a ir hacia el tumor. Y se piensa que si conseguimos hacer un ejercicio regular y de forma mantenida, vamos a mejorar ese sistema inmune porque vamos a conseguir una mejor activación y una mejor respuesta frente a un tumor, cambiando todo su microambiente tumoral. Son muy importante el papel de las mioquinas, que explicaremos posteriormente, porque estas sustancias liberadas por el músculo cuando hacemos ejercicio nos van a cambiar ese ambiente inflamatorio por otro
antiinflamatorio y van a actuar sobre ese sistema inmune para poderlo fortalecer y que actúe de una manera más eficaz y más rápida sobre el tumor. Se sabe que para conseguir una buena prevención en la hora de tener un tumor, las guías tanto europeas y las guías americanas de oncología y las guías de medicina del deporte, las series de ejercicio que nos recomiendan para esa prevención tumoral son 150 minutos de una actividad física moderada o 75 minutos de una actividad física más intensa. Y junto a esos 150 minutos de actividad física aeróbica o 75 minutos más intensos, también acompañarlo de 2 o 3 días por semana de un ejercicio de refuerzo y resistencia para fortalecer los músculos. Es así que se ha visto que en prácticamente la mayoría de los tumores se va a conseguir un beneficio a la hora de prevenir tener un cáncer si conseguimos ese ejercicio de manera regular. Se han visto numerosos estudios que lo avalan para prevenir el cáncer de mama, el cáncer de colon, el cáncer de endometrio, el de vejiga, el de esófago, el gástrico, el cáncer de riñón o el cáncer de pulmón, entre otros. ¿Y por qué es importante también el ejercicio físico en el paciente oncológico? Pues como decíamos al principio, es muy importante comenzarlo desde el inicio para conseguir una buena prehabilitación. Y estos son las distintas intervenciones que vamos a hacer sobre un paciente oncológico, entre otras el ejercicio físico, para que mejoremos su capacidad funcional y cardiorrespiratoria y llegue de esa forma a una cirugía en las mejores condiciones posibles, ya sea una cirugía o un tratamiento oncológico más intenso. Se sabe que cada año son más los pacientes oncológicos que se van a someter a unas cirugías importantes, que muchas de ellas dejan unas secuelas y unas comorbilidades serias y que conllevan unas estancias hospitalarias también no desdeñables que pueden asociar en algunos casos mortalidad. Es por ello que con la prehabilitación vamos a conseguir mejorar esa capacidad funcional de los pacientes, vamos a mejorar la fuerza y disminuir el riesgo de sarcopenia, que es esa disminución de masa muscular, y así mejoraremos en cuanto a las complicaciones posoperatorias que hemos visto y la estancia hospitalaria disminuirá. Y todo esto lo avala importante bibliografía al respecto. Por ello, un modelo de prehabilitación ideal sería, desde el momento de diagnóstico del cáncer, hacer esas intervenciones a varios niveles. Muy importante el ejercicio físico. También lo ideal sería una intervención a nivel nutricional y un apoyo psicológico. De esta manera conseguimos que mejore el estado funcional, la reserva cardiorrespiratoria y el paciente se va a enfrentar en la mejor situación posible tanto a esos tratamientos oncológicos como puede ser la quimioterapia o la radioterapia, pero también a esa cirugía oncológica que puede ser de gran morbilidad. Y se ha visto que si mantenemos esto a lo largo del tiempo y posteriormente tras esas intervenciones, vamos a conseguir mejorar la capacidad cardiorrespiratoria, la fuerza muscular, el estado físico y funcional, disminuyendo la fatiga, las complicaciones posoperatorias y la estancia hospitalaria que mencionábamos antes. ¿Y qué ocurre cuando ya nos han operado, ya estamos en un programa de seguimiento y no tenemos ya un tumor? ¿Puede el ejercicio seguir beneficiándonos de prevenir que ese tumor vuelva en un futuro? Se han visto, y nos comentan las guías tanto americanas como las europeas, de que es muy importante durante el tratamiento adyuvante, esto es, después de una cirugía, seguir manteniendo esos niveles de ejercicio para prevenir que la enfermedad vuelva. Como ya sabemos, el ejercicio va a actuar en factores de riesgo como puede ser la obesidad, pero también va a hacer un efecto, como hemos visto, sobre el sistema inmune, un efecto también antiinflamatorio y nos va a conseguir mejorar a nivel metabólico y en ese microambiente que hemos dicho proinflamatorio que nos van a ayudar las mioquinas y otras sustancias liberadas por el músculo para poder combatir mejor el tumor y esas células que puedan quedar en ese ambiente no recidiven y no vuelvan a actuar.
Se sabe que la obesidad se relaciona con factores de riesgo cardiovascular, pero también se sabe que nos produce un desequilibrio a nivel hormonal que luego va a influir de manera negativa en tumores como el cáncer de mama, el cáncer de endometrio o el cáncer de próstata, entre otros. Pero también se sabe que la obesidad nos va a promover ese estado proinflamatorio que va a hacer que las células se repliquen más, que haya un estrés oxidativo y que haya un descontrol de esa celularidad y esa multiplicación. También va a actuar sobre distintas sustancias que nos desregulan a nivel metabólico y va a hacer que tengamos una peor sensibilidad a la insulina. Es por ello que se ha visto que la obesidad es un factor de riesgo, tanto de tener cáncer como posteriormente de que haya una recidiva de un tumor. Y como vemos ahí, se asocia con la mayoría de los tumores, el cáncer colorectal, el cáncer gástrico, de esófago, de hígado, cáncer de mama, de endometrio, de ovario, vejiga, meningioma, cáncer de páncreas o tiroides, entre otros. Esta es una revisión muy importante donde también nos va a fortalecer esa idea que se sabe ya del ejercicio para prevenir la recidiva tumoral por ese control a nivel metabólico, a nivel hormonal, de inflamación, del sistema inmune y sobre esos factores de crecimiento que se pueden alterar y hacer que las células se repliquen de una forma descontrolada. Y también sabemos que durante el ejercicio el músculo libera esas sustancias que hemos mencionado anteriormente, las mioquinas, que son unas moléculas activas que van a tener un papel fundamental en el ejercicio y el cáncer. Van a actuar tanto a nivel local como a distancia. Por eso decimos que el músculo actúa como un órgano endocrino y van a interactuar con otros órganos. De esta forma, con la liberación de estas sustancias que nos van a ayudar a prevenir y a mejorar luego el tratamiento de un tumor, se van a beneficiar a nivel de la grasa visceral porque se va a reducir, vamos a mejorar ese sistema inmune, se va a producir una mayor formación ósea y disminuir el riesgo de osteoporosis y destrucción ósea, nos va a mejorar la capacidad a nivel cognitivo, nos va a mejorar esa sensibilidad que decíamos que se perdía a la insulina y nos mejora también el sistema circulatorio. ¿Y qué ocurre en cuanto a la mortalidad? Se ha visto algunos estudios que beneficien el ejercicio para disminuir ese riesgo de mortalidad. Pues la mayoría de ellos y el mayor beneficio es en pacientes con cáncer de mama, con cáncer de colon y con cáncer de próstata. Lo que vemos aquí son los diferentes estudios en estos tres tipos de tumores. La columna de la izquierda son distintos estudios. Todos estos de aquí serían diferentes estudios que avalan esta teoría. Y aquí los resultados que nos dicen cómo el ejercicio puede disminuir el riesgo de mortalidad en estos tres grupos de tumores. Pero también se ha visto, aunque con menor número de pacientes, que también hay beneficio en el resto de los tumores. Entre ellos el cáncer de colon, que hemos dicho, el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el de páncreas o tumores que decimos de cabeza y cuello en la esfera ORL. Y este estudio es un estudio publicado recientemente en julio de este año, que para nosotros ha sido un estudio muy importante para los oncólogos, porque está publicado en una revista de alto impacto. Es un estudio que se hace en un número de pacientes bastante relevante, 889 pacientes con cáncer de colon, estadios 2 y 3, operados. La mayoría de ellos tienen una mediana de edad de 61 años y la mitad de los pacientes son mujeres y la otra mitad hombres. Se van a dividir en dos grupos. Uno de ellos recibe un programa de ejercicio terapéutico oncológico supervisado durante 3 años y el otro grupo un seguimiento habitual con recomendaciones, pero sin hacer ese hincapié en el ejercicio y entrar en un programa supervisado. Y se ha visto con un seguimiento de más de 7 años que en el grupo que recibió el ejercicio terapéutico oncológico se han beneficiado tanto del riesgo de recidiva del tumor, es decir, este grupo de pacientes ha tenido menos recidiva de su tumor operado y además
ha aumentado la supervivencia global, es decir, ese grupo de pacientes que ha hecho ese programa de ejercicio han vivido más. ¿Y qué ocurre también con los pacientes cuando están recibiendo ese tratamiento oncológico activo, como puede ser una quimioterapia, una inmunoterapia, como puede ser una radioterapia? Pues se ve que hay beneficio en todos los pacientes en cuanto al control de síntomas, en cuanto a disminución de las toxicidades de nuestros tratamientos. Y vamos a ir revisando cómo va a haber mejoría en la ansiedad, en la depresión, en el linfedema, en la salud ósea, los trastornos del sueño, las cardiotoxicidades que producen nuestros tratamientos o esa neuropatía periférica que también produce nuestros tratamientos. Si vamos a las guías ESMO, que son nuestras guías europeas de oncología médica, nos recomiendan la actividad física como tratamiento frente a la fatiga, que es un síntoma muy frecuente en la mayoría de nuestros pacientes, ya sean pacientes que están en tratamiento activo oncológico como pacientes que ya han superado un cáncer. ¿Y esto a qué se debe? Porque el ejercicio físico nos va a producir un bienestar psicológico, va a aumentar la liberación de endorfinas, de serotonina, nos va a producir ese efecto antiinflamatorio y esa mejoría del sistema inmune que hemos visto, pero también nos va a producir un equilibrio en el sistema nervioso autónomo, vamos a controlar mejor la frecuencia cardíaca y nos va a mejorar las situaciones de afrontamiento del estrés. Y además se van a liberar unos factores neurotróficos que permiten una mejor plasticidad neuronal y conexión entre las células nerviosas. En cuanto a la cardiotoxicidad, también se ha visto un beneficio en el ejercicio físico, ya que muchos de nuestros tratamientos son cardiotóxicos y dañan a las células del corazón. Se recomienda incluso en aquellos pacientes que reciben un tratamiento muy alto de cardiotoxicidad, un ejercicio supervisado, individualizado en estos casos, pero también un seguimiento posterior en aquellos pacientes que no han tenido síntomas porque lo pueden tener posteriormente en un futuro y con el ejercicio físico se pueden beneficiar y podemos prevenirlo. Y en cuanto al dolor, pues también se ha visto una mejoría, como hemos visto, por esa liberación de endorfinas, por esa mejoría en la circulación sanguínea, esa disminución de la rigidez muscular y ese recambio y formación de hueso. La neuropatía es una de las toxicidades también más frecuentes que dan nuestros tratamientos y con el ejercicio se ha visto cómo estos síntomas también pueden mejorar. Se promueve la regeneración nerviosa y además al fortalecer los músculos podemos prevenir las caídas y mejorar el equilibrio de nuestros pacientes. Los efectos que va a tener sobre el sistema nervioso central y periférico, como decimos, es la modulación del dolor, una regeneración de la conducción nerviosa, una disminución de esas sustancias inflamatorias como pueden ser las citoquinas y promover esas sustancias antiinflamatorias. También se ha visto mejoría en la calidad del sueño y los problemas de insomnio. Y en cuanto a la salud ósea, también nos lo recomiendan nuestras guías europeas a todos los pacientes que estén sometidos a un tratamiento que nos pueda disminuir esa masa ósea y dar un riesgo de sarcopenia y de osteoporosis, el ejercicio desde el primer momento. Vamos a conseguir una estimulación mecánica que, como decíamos, va a estimular y favorecer esa formación ósea, disminuyendo esa resorción ósea y ese riesgo de osteoporosis. Y además, al fortalecer los distintos grupos musculares, nuestros pacientes van a tener mejor equilibrio, van a estar más ágiles, previniendo el riesgo de caídas. Pero también, como hemos dicho, va a tener un efecto a nivel psicológico y es que va a mejorar la autoconfianza, la autoestima, la autoeficacia. El paciente va a tener una sensación de control sobre el cuerpo, que es muy importante, va a disminuir esa percepción de fatiga y estrés del tratamiento y además se sabe que participar en grupos de ejercicio genera un apoyo social. ¿Y qué ocurre con la caquexia? La caquexia es un síndrome muy frecuente en nuestros pacientes en el cual hay una inflamación generalizada que hace que haya una pérdida involuntaria tanto de peso como de masa muscular y que el ejercicio pues, nos va a mejorar, como hemos ido viendo, porque también va a disminuir ese estrés oxidativo y esa destrucción celular.
Y desde la SEOM, que es nuestra Sociedad Española de Oncología Médica, en los últimos años cada vez se está haciendo más hincapié en fomentar el ejercicio, en utilizar el ejercicio como una herramienta más terapéutica y se están promoviendo programas para hacer de ejercicio terapéutico oncológico. Ahí podemos ver los distintos programas que ofrecen en distintos sitios del país. Es cierto que no estará muy actualizado porque no tenemos ahí puesto el de Burgos y ya llevamos un año con él. Así que yo creo que es hora de que avisemos a SEOM de que desde aquí en Burgos también llevamos más de un año con este programa de ejercicio terapéutico oncológico, que es un programa en el cual tenemos una primera evaluación inicial por los compañeros de rehabilitación, como vamos a explicar posteriormente. Después hay una evaluación también por la compañera de nutrición y luego Jorge nos explicará cómo van a hacer esos ejercicios durante 2 meses y todos los beneficios que hemos podido ir viendo y nos van a contar también los pacientes. Por eso yo creo que es una oportunidad muy importante la que tenemos aquí, que como hemos visto, no en todas las ciudades se está pudiendo hacer un programa de ejercicio terapéutico y tenemos que aprovechar, ahora que tenemos ya también la sede nueva, a ver si conseguimos llegar a más pacientes y que, bueno, pues de aquí a unos meses el grupo de ejercicio terapéutico sea cada vez mayor, como ya lo está siendo. Y ya como conclusiones para llevarnos a casa, como hemos visto, el ejercicio físico va a desempeñar un papel muy importante en el cáncer, tanto en la prevención del cáncer como una vez que ya nos han quitado el tumor, el riesgo de recidiva y de mortalidad secundaria al cáncer. Hay que recomendar ejercicios tanto aeróbicos como de fuerza y resistencia y es muy importante fomentar y empezar programas de prehabilitación para que el paciente llegue con la mejor reserva funcional al momento de la intervención y posteriormente que se pueda mantener para que veamos ese continuo beneficio. Y además estaría indicado en todos los pacientes, ya que se ha visto un beneficio en todos los pacientes que puedan recibir un tratamiento oncológico activo que pueda disminuir esa toxicidad de nuestros tratamientos y conseguir así una mejor adherencia terapéutica. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Lo primero, agradeceros vuestra asistencia y vuestro interés para seguir aprendiendo. La charla de Irene nos ha quedado claro que el ejercicio físico es importantísimo para los beneficios que nos ha comentado Irene. Entonces ahora vamos a hablar del ejercicio físico, de los tipos de ejercicio físico que hay y de los beneficios que nos va a producir cada uno de ellos. ¿Vale? Para empezar, vamos a diferenciar conceptos claves que a veces se confunden en nuestro día a día y son estos 3. Tenemos la actividad física, que sería cualquier movimiento que realizamos en nuestro día a día desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Por ejemplo, nuestras actividades de la vida diaria, pasear al perro, bajar las escaleras, subir las escaleras. Eso sería una actividad física que nos genera un gasto de energía por encima del resto. Luego tendríamos el ejercicio físico, que es una actividad física estructurada, planificada y organizada que cumple y tiene que cumplir una serie de criterios para lograr unos objetivos en concreto. Aquí tenemos una chica corriendo, pues esta chica igual sale a correr 3 días por semana, entonces ese paciente seguramente lo haga con un objetivo de mejorar su sistema cardiovascular. Por lo tanto, tiene que cumplir una serie de criterios para lograr esos objetivos. Por ejemplo, igual corre a 10 km por hora, eso sería una intensidad, lo hace durante 3 días a la semana, eso sería una frecuencia, y lo hace durante un volumen de tiempo en concreto. Sería, por ejemplo, los 40 minutos que corre de esos 3 días. Y luego tenemos otro paciente realizando ejercicios de fuerza con el objetivo de ganar masa muscular. Tiene que cumplir una serie de principios de intensidad, frecuencia y de volumen, que luego comentaremos posteriormente. Os pongo una píldora. ¿Por qué? Porque el ejercicio físico tenemos que empezar a verlo como un medicamento que nos tenemos que tomar cada 24 horas, ¿vale? Entonces, esto que lo recordemos bien, ¿vale? Y luego el deporte, pues bueno, sería una actividad física que sigue unas reglas establecidas donde los participantes demuestran sus habilidades y con un fin más competitivo de superación o lúdico. ¿Por qué estamos hablando hoy del ejercicio físico? Porque el ejercicio físico se ha demostrado que es un pilar fundamental en el tratamiento del cáncer. No lo digo yo, lo dice la ciencia, lo dicen todos estos consensos, y nos va a mejorar la supervivencia, la calidad
de vida, la tolerancia a los cansamientos, va a reducir la ansiedad también y la pérdida de masa muscular y va a disminuir la recaída y va a aumentar la supervivencia en pacientes activos. Por lo tanto, tenemos que empezar a ver el ejercicio como un tratamiento esencial. No es una opción, tiene que ser esencial. ¿Quiénes se pueden beneficiar del ejercicio físico? Pues todo paciente oncológico debe y puede beneficiarse del ejercicio físico. Yo os he dividido en 3 grupos. Pacientes en prehabilitación, que ha comentado Irene, son aquellos pacientes en los que han sido diagnosticados de cáncer recientemente, igual están pendientes de una operación, de una cirugía o de un trasplante. Pues cuanto mejor lleguen a ese trasplante, digamos que cuanto mejor estén de estado físico, menos complicaciones tendrán, ¿vale? Luego tendremos pacientes en tratamiento activo, aquellos que están recibiendo quimioterapia, radioterapia o terapia hormonal. Vamos a hacer ejercicio físico para mitigar esos efectos secundarios de la enfermedad y de los propios tratamientos, ¿vale? Y luego en supervivientes de cáncer, pues nos va a mejorar la calidad de vida, va a reducir esas secuelas a largo plazo y va a disminuir el riesgo de recurrencia. Aquí, como podéis observar, estos son la cantidad de beneficios del ejercicio que tiene. Entonces vamos a ir uno a uno para explicarlos bien. Empezamos con el primero, que sería reducir la fatiga relacionada con el cáncer, que es uno de los efectos secundarios más frecuentes. Luego también va a aumentar nuestro tejido muscular y los niveles de fuerza, porque el propio tratamiento y la propia enfermedad hace que perdamos esa fuerza y esa masa muscular. Va a mejorar también la composición corporal, que hablaremos a posteriori. Regula también la respuesta inflamatoria y el sistema inmune, y esto es muy importante porque este sistema inmune es el que se va a encargar de atacar a las células cancerígenas. Luego va a aumentar también la biogénesis mitocondrial, que comentaremos a posterior la función de la mitocondria, ¿vale? Mejora también la calidad de vida, mejora los dolores articulares, preserva y mejora la densidad mineral ósea, eso quiere decir que mejora la calidad de nuestro hueso y eso va a hacer que reduzca el riesgo de fracturas. Aumenta la supervivencia, que este es un factor fundamental, regula la glucosa y la resistencia a la insulina, entonces también en pacientes diabéticos pues, se van a beneficiar del ejercicio, y limita la toxicidad a la quimioterapia y su tolerancia. Por lo tanto, voy a ser capaz de tolerar más quimioterapia y que tenga más efecto, ¿vale? Por lo tanto, si me tuviera que quedar con 2, me quedaría con estos 2, pero todos son muy importantes. Y desde aquí ya pues, ir haciéndonos a la idea de que el ejercicio físico tiene que estar en nuestro día a día, como esa píldora que nos tomamos, ese medicamento que nos tomamos más, pues el ejercicio físico estaría dentro de ese pilar fundamental también, ¿vale? Estos son los efectos secundarios más frecuentes en los tratamientos oncológicos, como nos ha comentado Irene. Los pacientes oncológicos suelen sufrir fatiga crónica. Es un síntoma muy frecuente, entre el 70 y el 80% de los pacientes lo sufren. Osteoporosis, por los propios tratamientos, pierde esa calidad del hueso. Sarcopenia es la pérdida de masa muscular. Y la dinapenia es la pérdida de fuerza. Por lo tanto, estos dos conceptos van muy relacionados. Si pierdo masa muscular, seguramente perdamos fuerza. Y si pierdo fuerza, igual, ¿vale? Entonces, luego también hay una mala composición corporal, cardiotoxicidades y neurotoxicidades que con el entrenamiento vamos a tratar de revertir y dolores articulares. Entonces, el ejercicio físico, digamos que es una estrategia efectiva para mitigar estas complicaciones. Vamos a hablar un poquito de la base fisiológica y el por qué vamos a hacer este tipo de ejercicio, ¿vale? Tenemos la caquexia y el cáncer. La caquexia es una pérdida de masa muscular extrema que suele cursar con una inflamación de alto grado. Este estudio nos dice que entre el 20 y el 40% de las muertes en cáncer son debidas a este fenómeno, ¿vale? Entonces, si cualquier programa de entrenamiento que tratemos de preservar esa masa muscular y esa fuerza va a tener un impacto en nuestra supervivencia, ¿vale? Por lo tanto, bueno, ya nos vamos haciendo la idea que la fuerza y la masa muscular es clave en el pronóstico. La composición corporal y el cáncer. La composición corporal, ¿qué es? Es la proporción de los diferentes componentes del cuerpo humano. La proporción de la masa muscular que tenemos en el cuerpo, de la grasa, del hueso y del agua. Y este estudio nos dice que pacientes supervivientes de cáncer de mama, a los 10 años, aquellas pacientes que tenían mejor composición corporal tenían una mayor supervivencia, menos efectos secundarios y menos complicaciones. Por lo tanto, ya vemos que tiene mucha importancia. Os voy a hablar ahora un poquito de la pérdida de masa muscular y de fuerza con el paso de los años, con el envejecimiento. Es normal, esto es un proceso fisiológico normal, que con los años voy perdiendo masa muscular
y fuerza. Pero en un proceso oncológico hace que esta pérdida sea mucho más brusca. Por lo tanto, tenemos que actuar. Entonces, tengo que tratar de empezar a hacer ejercicio físico lo antes posible, ejercicio de fuerza en este caso, para tratar de mejorar y que esa línea no tenga esa tendencia tan negativa, sino que incluso lo mantengamos con las menores pérdidas posibles, ¿vale? Con el paso de los años, ese envejecimiento que comentábamos anteriormente, hay músculos que se atrofian más, que son más vulnerables al envejecimiento. Y esos músculos son, en este estudio nos dice que los músculos de nuestro muslo y de nuestra cadera son los que más se atrofian. Por lo tanto, estos músculos tienen una relación directa con nuestra independencia, con nuestra movilidad, nuestra calidad de vida. Si yo no tengo un buen cuádriceps, un buen glúteo que me permita levantarme de la silla, voy a estar menos activo y, por lo tanto, también voy a hacer menos actividad física. Entonces, trabajando estos grupos musculares voy a mejorar esa independencia y seguramente podremos digamos, mantenernos más activos, que eso también nos producirá beneficios. Como dato importante, el 60% de la masa muscular la tenemos en el miembro inferior, ¿vale? Entonces, de cara a un programa de entrenamiento físico, pues si tengo poco tiempo, igual ya sabemos un poquito a qué músculos tenemos que dar prioridad. Músculos más grandes y músculos que nos generen mayor independencia, ¿vale? Bueno, estamos hablando de la fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Vale? La fuerza es la capacidad de los músculos de contraerse para vencer una resistencia. Por ejemplo, vemos aquí a esta chica haciendo una sentadilla, ¿vale? Está haciendo una resistencia, está contrayendo esos músculos para vencer la pesa, ¿vale? Realizando ejercicios como una sentadilla, como un curl de bíceps, como un press banca, ¿vale? Sobre todo con el objetivo de mejorar la fuerza de esa musculatura. ¿Para qué? Para que luego el paciente, cuando realice esos ejercicios por su cuenta, al haber ganado esa fuerza, en su día a día le cueste menos, ¿vale? Ese es el objetivo del trabajo de fuerza. Bueno, vamos a hablar un poquito cómo se produce la contracción muscular. Nuestro cerebro manda una señal a través de una neurona a nuestro músculo, se activa una unidad motora y esa unidad motora activa las distintas fibras musculares. Cuantas más fibras musculares seamos capaces de activar, más fuerza vamos a tener, ¿vale? Entonces, bueno, tenemos tres tipos de fibras musculares. Las fibras tipo 1 serían aquellas que se activan en esfuerzos leves. Las fibras tipo 2A se activan en esfuerzos moderados y las fibras tipo 2B se activan en esfuerzos máximos o explosivos. Esto es importante que lo entendáis. ¿Por qué? Porque bueno, este tipo de fibras tipo 2B en procesos de sedentarismo o de inactividad son las que primero se pierden. Por lo tanto, si yo no trabajo estas fibras musculares, si yo no trabajo a intensidades determinadas, un poquito más altas e intensas, estas fibras son las que primero se pierden, ¿vale? Entonces, el principio de Henman lo que nos dice es que las fibras musculares se van activando de forma progresiva según la intensidad del esfuerzo. Entonces, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Este mando no me supone ningún esfuerzo, entonces lo puedo hacer con mucha facilidad, ¿vale? Entonces, aquí estaremos activando las fibras tipo 1, un esfuerzo leve y se corresponden igual a un 20% de las fibras, o un 30%. Con este porcentaje de fibras soy capaz de realizar este movimiento. En un esfuerzo moderado, si ya cojo una pesa de 2 kilos, ya mi cuerpo va a tener que activar las fibras tipo 1 y las fibras tipo 2. ¿Para qué? Para realizar y vencer esa resistencia. Y en un esfuerzo más intenso, no es necesariamente no tiene que ser máximo, pero un esfuerzo moderado, intenso, yo le estoy pidiendo a mi cuerpo que active más fibras, porque si solo activo un 60 o un 70%, como hacía con las pesas de 2 kilos, no voy a ser capaz de mover igual la pesa de 5 kilos que tengo. Entonces, obligo a mi cuerpo a activar y a que sea capaz de activar más fibras musculares y esto es lo que se traduce en la fuerza neuromuscular, ¿vale? Entonces, esto es fundamental de cara a cuando trabajéis ejercicios de fuerza, que sepáis que la intensidad es clave para ir ganando este tipo de fibras, que vayamos activando estas fibras musculares, ¿vale? Es clave en un trabajo de fuerza que haya una individualización. Cada paciente oncológico es único y el tratamiento debe ser supervisado y adaptado desde el inicio y durante el proceso terapéutico. Es muy importante y esto nos centramos mucho en el programa. En el programa son dos meses y luego otros 2 meses de fase de mantenimiento. Lo que queremos y el objetivo que queremos es es enseñar la técnica correcta para garantizar la seguridad del paciente. Luego, que se familiaricen bien con los métodos para cuantificar esa intensidad y que en todo momento sepan a qué intensidad están trabajando y qué beneficios están obteniendo, ¿vale? Y luego tenemos que aplicar una serie de principios como la individualización, la especificidad y la progresión. Poco a poco tengo que ir progresando en mis pesos, en esos pesos que cojo, para que haya una mejoría, ¿vale?
Porque si yo me estanco con las pesas de 2 kilos, seré capaz de mover esos 2 kilos, pero cuando luego trate de mover a mi hijo o a mi nieto que pesa 3 o 4 kilos o 5, pues no voy a tener esa capacidad. Por lo tanto, tengo que tratar de ir progresando en esas cargas para que las acciones de mi día a día cada vez me cuesten menos. Y eso es lo que se traduce en calidad de vida. Entonces, como resumen de entrenar la fuerza, más que un músculo, es una inversión en tu salud y en el bienestar integral. Con el trabajo de fuerza vamos a aumentar esa masa muscular y mantener la fuerza y ganar más fuerza, que es la que se pierde con los tratamientos. Mejora también la fuerza funcional, ¿para qué? Para levantarnos, subir escaleras, realizar nuestras actividades del día a día. Fortalece también los huesos, las articulaciones y reduce el riesgo de caídas y de fracturas. Por lo tanto, fundamental, porque con los tratamientos también se va perdiendo esa calidad del hueso. Contrarresta la fatiga y mejora la vitalidad diaria. Regula el metabolismo, que posteriormente hablaremos del metabolismo, y aumenta la autoestima y la sensación de control sobre nuestro cuerpo, ¿vale? Por lo tanto, creo que nos tiene que quedar claro que es fundamental que realicemos este ejercicio de fuerza y lo introduzcamos en nuestro día a día, ¿vale? Vamos a hablar ahora del ejercicio cardiovascular. Vamos a hacer un resumen. El ejercicio físico, hemos hablado del ejercicio de fuerza, ahora hablamos del ejercicio cardiovascular, ¿vale? Con el ejercicio cardiovascular, cardiometabólico, lo llamo cardiometabólico porque influye en el metabolismo, ¿vale? Entonces, este ejercicio se caracteriza por aumentar la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, utilizando grandes grupos musculares y durante un tiempo mantenido. Aquí tenemos los distintos ejercicios que podemos hacer: caminar, correr, nadar, andar en bicicleta, marcha nórdica, que también se hace desde la asociación. Entonces, cuando estéis realizando este tipo de ejercicios, sí que quiero que os venga a la cabeza este gráfico. Este es un gráfico del Dr. Wasserman y lo que nos viene a explicar es que en nuestro cuerpo tenemos 4 sistemas. Tenemos el sistema ventilatorio, el respiratorio, el sistema cardiovascular, el sistema muscular y el sistema de la mitocondria, en nuestro metabolismo, ¿vale? Entonces, es el resumen de cómo cuando yo hago ejercicio meto aire y al meter aire estoy metiendo oxígeno a mi cuerpo, ese oxígeno entra en mis pulmones, de mis pulmones va a la sangre a través de los alvéolos y tenemos sangre oxigenada. Esa sangre oxigenada a través del corazón la bombeamos ¿a dónde? A los músculos. Este músculo capta ese oxígeno. Y con ese oxígeno, dentro del músculo tengo las mitocondrias. Entonces, esta mitocondria coge ese oxígeno y con distintos sustratos energéticos que tenemos en el cuerpo, como grasas, hidratos de carbono, ¿vale?, genero energía. Y con esa energía voy a producir el movimiento. Y luego, finalmente, esta molécula de CO2, que se ha convertido el oxígeno en CO2, lo volvemos a expulsar. Entonces, cuando salgáis a caminar, quiero que tengáis en mente este gráfico porque a veces nos cuesta salir a caminar, es un ejercicio a veces aburrido, pero si yo sé que estoy trabajando estos 4 sistemas, cuando salgo a caminar pues le doy un sentido a esa actividad y seguramente nos cueste un poquito menos. Por lo tanto, tengo que tratar de eso, de saber lo que estoy haciendo y los beneficios que me está proporcionando para, digamos que, adherirnos a ese tratamiento, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del metabolismo y la mitocondria. Es un tema un poquito complicado, tenía dudas de si hablar o no de ello, pero creo que hay que empezar a entender de este tema porque es fundamental en el paciente oncológico. Entonces, el metabolismo, digamos que sería la capacidad que tiene nuestro cuerpo de generar energía. ¿Y dónde generamos la energía? En las mitocondrias, ¿vale? Esto es la típica mitocondria que estudiábamos en el colegio, ¿vale? Pues bueno, vamos a ver qué hace, qué función tiene. Estas mitocondrias, digamos que es un orgánulo celular, están dentro de nuestras células y en estas digamos que se obtiene la energía para movernos, para las funciones de nuestro cuerpo, ¿vale? Entonces, vamos a explicar las distintas rutas metabólicas que tiene mi cuerpo para generar esa energía. Importantísimo aquí, ¿vale? Entonces, vamos a empezar de menos a más intensidad. Aquí la flechita de arriba, a menos intensidad, en un estado más de reposo o en un ejercicio leve, por ejemplo, caminar. Vamos a poner un ejemplo de caminar a 4 km por hora. Mi cuerpo debe de tirar de las grasas. Las grasas se meten en la mitocondria y en la mitocondria obtenemos una serie de reacciones, ocurren en la mitocondria y obtenemos 147 moléculas de ATP. Esto es moléculas de energía. Con esto luego mi músculo se va a contraer. Es una vía muy eficiente, pero es lenta. Por eso esto ocurre en esfuerzos leves, en las que yo le doy tiempo a mi cuerpo a que se genere esa energía. ¿Qué ocurre si paso de 4 km por hora a 5 km por hora? Pues necesitamos energía más rápidamente. Por lo tanto, entran en juego los hidratos de carbono. Estos hidratos de carbono se van a meter, tienen 2 vías. Los hidratos de carbono se meten en la mitocondria, la segunda vía,
Y en esta mitocondria producimos 36 moléculas de ATP, es menos en comparación con las grasas, pero sigue siendo eficiente y es más rápida. Entonces, a 5 km/h estoy consumiendo grasas e hidratos de carbono, ¿vale? ¿Qué ocurre si paso a 6 km/h? Seguramente ya necesito energía más rápida para moverme, entonces las grasas ya no entran en juego, ya nos quedamos solo con los hidratos de carbono. Pero como necesito más energía, más rápida, lo obtengo fuera de la mitocondria. Fuera de la mitocondria me va a generar dos moléculas de ATP y ácido láctico. Estas 2 moléculas de ATP en comparación con las 36 es poco, pero es una ruta muy rápida, ¿vale? Y aquí entra en juego el ácido láctico. El ácido láctico es un arma de doble filo. Si mi cuerpo es capaz de saber utilizarlo bien, mi cuerpo debe de meter ese ácido láctico en la mitocondria para volver a generar energía y seguir con el ejercicio. ¿Qué ocurre si paso de 6 a 7 km/h? Pues ya va a haber un predominio de los hidratos de carbono fuera de la mitocondria. Se van a seguir quemando dentro, pero también fuera, y más fuera. Entonces voy generando más ácido láctico. Y este ácido láctico, cuando no sea capaz de meterse en la mitocondria, porque ya se va acumulando, ahí es cuando se acumula y eso es cuando referimos la fatiga, ¿vale? Entonces, cuando referimos esa fatiga es porque se ha acumulado ese ácido láctico, ¿vale? Un poquito complicado, pero espero que lo hayáis entendido. ¿Y por qué es importante? Bueno, esto sería el resumen, ¿vale? De las intensidades. Intensidad leve, grasas. Intensidad moderada, grasas y hidratos de carbono, la glucosa, ¿vale? Un poquito más, ahí pasamos ya a glucosa con predominio de ácido láctico. Y a más intensidad se va acumulando ese ácido láctico y produce la fatiga, ¿vale? ¿Por qué es importante esto? Porque Otto Warburg, este científico alemán, en 1920 descubrió que las células cancerígenas utilizaban la glucosa fuera de la mitocondria en lugar de dentro. Y esto producía la acumulación masiva de ese ácido láctico, ¿vale? Entonces, volviendo al tema, resumiendo, es que ¿por qué el tumor elige esta vía que es menos eficiente? Pues porque el tumor lo que quiere es crecer. Entonces, esa producción masiva de ácido láctico ofrece ventajas al cáncer para crecer y expandirse. Se ha visto que un aumento de ese ácido láctico hace que haya mayor invasión y más metástasis, ¿vale? Por lo tanto, aquellos cánceres en los que son más agresivos se ve que hay más ácido láctico. También ese ácido láctico favorece la angiogénesis. La angiogénesis es la formación de nuevos vasos alrededor de ese tumor para nutrirlo. Entonces, pues favorece también su crecimiento. Y lo que hace también es evadir el sistema inmune y que las células, nuestros linfocitos T, no ataquen a esas células, ¿vale? Entonces, bueno, vemos la importancia que tiene todo este tema del metabolismo, ¿vale? Íñigo San Millán, un fisiólogo español, ha descubierto que en personas con cáncer sus mitocondrias funcionan peor, no funcionan correctamente. ¿Y esto qué significa? Pues que no son capaces de quemar grasas dentro de la mitocondria. Si mi mitocondria no funciona bien, yo no soy capaz de quemar las grasas ni quemar los hidratos de carbono dentro de la mitocondria. Y tampoco soy capaz de quemar ese ácido láctico que se produce, ¿vale? No soy capaz de meterlo otra vez en la mitocondria, entonces se acumula. Entonces, ¿qué nos hace el ejercicio? El ejercicio es un freno a este efecto Warburg. El ejercicio aeróbico, el ejercicio es una herramienta poderosa para mejorar el metabolismo y contrarrestar las ventajas del tumor. Haciendo ejercicio, que ahora os comentaré a qué intensidades, vamos a aumentar las mitocondrias. Vamos a tener más mitocondrias y además van a funcionar mejor. Vamos a tener menos glucosa de la que se alimente el cáncer y va a haber menos ácido láctico, ¿vale? Por lo tanto, ese entorno ácido que tiene y que genera el tumor, pues vamos a contrarrestarlo, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ejercicio en zona 2, ¿vale? Porque seguramente si escucháis algún podcast, algún otro profesional, os van a hablar de la zona 2. La zona 2 sería esa zona de ejercicio en la que la intensidad del ejercicio es moderada o baja, ¿vale? Entonces, este entrenamiento en la zona 2 es fundamental para obtener grandes beneficios para la salud cardiovascular y energética sin sobrecargar al cuerpo ni aumentar la fatiga, ¿vale? Con esta zona 2 vamos a mejorar nuestras mitocondrias, ¿vale? Entonces, y ahora me preguntaréis, ¿cómo sé yo que estoy entrenando a la zona 2? ¿Vale? Pues en esta escala de Borg podemos, digamos que cuando estemos haciendo este ejercicio cardiovascular tenemos que preguntarnos qué intensidad estoy sintiendo durante el ejercicio, ¿vale? La zona 2 se corresponde a una intensidad de 3 o 4 sobre 10, ¿vale? Y para saber esto tengo una herramienta que es el test del habla. Si yo soy capaz de hablar mientras hago el ejercicio, sabemos que estamos en un esfuerzo moderado.
Si me paso y empiezo a jadear y ya me cuesta un poquito más hablar y mantener una conversación fluida, ahí ya me estoy pasando seguramente a otras zonas, zona 3, zona 4, zona 5, ¿vale? Entonces, en esta zona, como resumen, esto es un poquito más complejo, pero bueno, para que lo visualicéis bien, aquí tendríamos las 3 rutas metabólicas, tendríamos los ácidos grasos, vamos a centrarnos primero en lo verde, ácidos grasos, esta es la célula, la membrana extracelular. Entonces, estos sustratos energéticos llegan por el torrente sanguíneo y este ácido graso entra en la célula. Y aquí en la célula, si yo tengo unos buenos transportadores, el CPT1, va a hacer que este ácido graso que está aquí entre en la mitocondria. En la mitocondria hay un proceso de reacciones y generamos energía, ¿vale? Si aumento la intensidad, van a entrar en juego los hidratos de carbono, la glucosa, ¿vale? Esta glucosa ya sabíais que había 2 maneras. Una se metía en la mitocondria, pero claro, para eso tengo que tener unos buenos transportadores aquí. Esa mitocondria tiene que funcionar bien para que se introduzca dentro. Se introduce dentro y generamos energía. Cuando aumento la intensidad, voy a obtener energía dentro de la mitocondria, pero también fuera. Entonces, ese hidrato de carbono obtiene energía, pero generamos ese ácido láctico que os comentaba anteriormente. Si este ácido láctico no es capaz de introducirse en la mitocondria, se va a acumular. Por lo tanto, si yo tengo unas buenas mitocondrias y yo trabajo esa zona 2 y con esa zona 2 mejoro las mitocondrias, esa mitocondria va a ser capaz de meter este ácido láctico y utilizarlo como energía, ¿vale? No se va a acumular en el medio celular, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuando ya voy a intensidades mucho más altas, significa que se está generando más ácido láctico y mi cuerpo no es capaz de aclararlo en la mitocondria, de meterlo en la mitocondria y se acumula fuera. Y eso es lo que nos produce la fatiga, ¿vale? Entonces, bueno, esto como resumen final. Resumen del ejercicio cardiovascular, va a mejorar nuestra función cardiovascular, pulmonar, aumentando nuestra energía y reduciendo la fatiga. También va a favorecer la salud metabólica y estimular esas mitocondrias. Y también va a disminuir nuestro estrés y la ansiedad, ¿vale? Vamos a hablar brevemente del programa de ejercicio terapéutico oncológico, que es el que hemos implementado llevamos ya un año, desde junio de 2024, trabajando, y consiste en una fase inicial de 8 semanas. Los pacientes vienen 2 días a la semana para hacer esos ejercicios de fuerza. Y luego tienen también 2 sesiones de nutrición con Laura Rodríguez. Y después de estas 8 semanas, tenemos una fase de mantenimiento de otras 8 semanas, pero en vez de 2 días por semana, de 1. Con el objetivo de que el paciente se vaya tratando de ir haciendo esos ejercicios en casa y ir viendo un poquito dónde puede ir continuando el ejercicio. La elección de estos pacientes la hace el servicio de oncología del hospital. La valoración inicial funcional la hace el servicio de rehabilitación del UBU, Pedro Aparicio y su equipo. Y luego tenemos una valoración de fisioterapia que la realizo yo. Y nada, con el objetivo de conocer al paciente, su historia, sus tratamientos, sus limitaciones. Valoramos su fuerza, su equilibrio, su control motor para que veamos que ese ejercicio, que esa persona es apta para hacer ejercicio de manera segura y luego diseñamos un programa personalizado, seguro y progresivo. El objetivo con el que nos tenemos que quedar esta charla es que tenemos que tratar de conseguir entre 150 y 300 minutos a la semana de ejercicio cardiovascular, caminar, trotar, andar, bici, marcha nórdica, en esa zona 2, ¿vale? Que estimulemos bien nuestras mitocondrias. De 2 a 3 sesiones de entrenamiento de fuerza, a ser posible 3, y evitar el sedentarismo, ¿vale? Tratar de levantarnos cada hora si estamos trabajando sentados, toda la actividad física que podamos meter en nuestro día a día, ya sea ir caminando el trabajo, ir a hacer recados andando o en bicicleta, y subir las escaleras para todas las veces que subo a casa, tenemos que tratar de meter esa actividad física en nuestro día a día sin que nos cueste, ¿vale? Y como conclusión, el ejercicio físico terapéutico bien individualizado es una terapia segura y eficaz que debe ser parte del tratamiento oncológico para mejorar la función, la calidad de vida y el pronóstico del paciente oncológico. Antes de acabar, me gustaría dar las gracias a la asociación por su sensibilización a la hora de implementar este programa al servicio de oncología del hospital y de rehabilitación, porque sin ellos no sería posible, y a todas las personas que hacen posible que este programa siga adelante. Muchas gracias. En primer lugar, vamos a dar la palabra a Pedro Aparicio, del Servicio de Rehabilitación del UBU. Muchas gracias por tu disponibilidad, por la de todo el servicio. Y no sé qué nos quieres decir tú pues, en relación con el ejercicio. ¿Cómo lo veis desde vuestro servicio de rehabilitación
y cómo en concreto lo podemos aplicar a los pacientes con cáncer. Bueno, lo primero, dar las gracias a todos los asistentes por haber venido hoy y luego a la Asociación Española contra el Cáncer por haber contado con el servicio de rehabilitación en un proyecto como este, en una iniciativa tan importante y que yo creo que ya con lo que lleva demostrado previamente, pero con lo que estamos haciendo aquí, con el peso que va a suponer ello para la ciudadanía de Burgos. Desde rehabilitación yo creo que hay que hacer hincapié en una palabra que ha comentado un par de veces Jorge, que es la individualización en cada persona. O sea, con la valoración que hacemos nosotros de los pacientes desde que nos comentáis del servicio de oncología, lo que tratamos de hacer es ver qué limitaciones físicas pueden tener esos pacientes, qué riesgo cardiovascular tienen según el ejercicio físico y la intensidad que hagan, y luego hacer una valoración un poquito de la fuerza de miembros inferiores y superiores, ver un poquito también cómo está a nivel de equilibrio, y con ello hacer una valoración y pasar un informe a Jorge para que de forma conjunta podamos ver un poquito en qué cosas tenemos que hacer más hincapié y qué tipo de ejercicio tenemos que implementar y qué tipo de ejercicio en algunos casos no, como puede ser pues, pacientes que hayan desarrollado algún tipo de metástasis ósea que no nos permita hacer determinados tipos de ejercicio, o también, según los momentos en los que estén de su diagnóstico o tratamiento, ver un poquito qué tipo de ejercicio implementar y qué ejercicio no. Y si se me permite, un segundín, yo creo que aquí es importante también intentar desechar un par de ideas que tenemos con respecto al paciente oncológico, como esa persona igual que es una imagen de fragilidad que se nos ha transmitido, y por parte de los profesionales darles las herramientas para que el ejercicio físico empiece a ser parte de su día a día y parte de su vida, y hacerles parte activa de su tratamiento, más allá de lo que le podemos aportar desde un hospital, como pueden ser los tratamientos quimioterápicos, inmunoterapia o radioterapia, hacerles ver que esto es una parte de su tratamiento tan importante como otras, y por ello no es un lujo. Es algo que tiene que ser parte integral de su tratamiento y hacerle entender tanto a los pacientes como al sistema que es algo que tiene que ser así. Muy bien, has sacado ahora un tema un poco Y ahí lo complejo. Bueno, a ver, todo esto del ejercicio hemos visto que los estudios pues llevamos ya varios años teniéndolos, pero es verdad como que ahora es cuando ya hemos tomado conciencia de que esto es importante y que es parte del tratamiento, no es algo opcional. Entonces, ahora en el servicio de rehabilitación ya hay algunos programas de rehabilitación para algunas patologías. ¿Cómo ves tú el futuro? ¿Llegaremos a hacer este tipo de terapia en el hospital? ¿Realmente el volumen del cáncer es tan grande que no va a ser posible? No sé, ¿tendremos que hacer una parte mixta? ¿Cómo lo ves tú el futuro? Yo lo que creo es que lo que estamos es obligados a adaptarnos. La patología oncológica, al final, es una parte muy importante de la población en la que se ve afectada por ello, y lo que hay que hacer es programarlo de una forma diferente, igual como se trabaja en un hospital en este momento. Tratamos igual los casos más agudos y que tengan mayores limitaciones funcionales de forma individualizada en el hospital, pero hacer algo parecido a lo que se está implementando en la asociación con terapias grupales supervisadas, yo creo que podría ser una de las opciones. Habría que verlo y, por supuesto, al final, como todo en este mundo, implica una serie de costes para un hospital que habría que valorarlos y ver cómo se puede subsanar eso, que yo no estoy para ello, no tengo ni idea y no voy a meterme donde no me llaman, que ya me he metido bastante, pero creo que al final lo que hay que hacer es avanzar con lo que nos va diciendo la ciencia y la experiencia. Y en este caso, desde luego, que no es que estemos haciendo probaturas, es algo que está más que demostrado que genera un beneficio poblacional, individual, y por ello tenemos que adaptarnos desde el sistema y darle la mejor atención posible a todo el mundo. Eso, yo creo que no hay que verlo como un gasto más, sino como una inversión y probablemente un ahorro, y lo único que, claro, requiere más profesionales, más espacio, y bueno, pues eso lleva tiempo cambiar un poco ese modelo. Vamos a dar la palabra a Arantxa. Bueno, muchas gracias por participar, que siempre da un poco de vergüenza estar aquí. Pero bueno, cuéntanos tu experiencia. Yo no sé si tú hacías ejercicio antes, siempre te ha gustado el deporte, o cómo fue la propuesta, de dónde surgió. Cuéntanos un poco cómo fue la primera parte del tema del ejercicio. Hola, buenas tardes a todos, a todas. Mi vida relacionada con el deporte, como ha dicho Jorge, ha sido más bien deporte, no ha sido... sobre todo he ido a la montaña, casi siempre, media montaña, alturas bajas y eso, pero de forma recreativa y nunca me ha supuesto un esfuerzo muy grande, se oye mejor. Y he nadado muchos años y últimamente pues gimnasio esporádicamente, clases, aquagym, fitness por mi cuenta, pero nada
nada sistemático, constante, todo lo que tiene el programa, ¿no? O sea, nada que ver con lo que supone una constancia, un sentido, ¿no? Y una progresión. Entonces yo creo que yo vi el cartel de ETO, del programa, no estoy segura, en el hospital, yo creo que, no sé si en la sala de radioterapia o yo creo que antes, y llamé a la asociación. Fue al revés, fui yo la que llamé y me dijeron que había lista de espera. Por aquel entonces se estaba haciendo en un gimnasio porque la sede no tenía espacio, estaba en previsión y ya, bueno, pues ya me fueron y ya me incluyeron en el programa. ¿Y cuáles han sido los principales beneficios que has notado tú en el programa? ¿En qué ha cambiado tu vida? Cuéntanos. Vale, para mí era, por un lado, reto y muy novedoso, porque yo no creía, lo que dice él, en general, yo no creía que podía hacer ni esa carga de peso ni nada. Entonces yo hacía sentadillas y mal y no sabía que se hacían con peso. Y no es tal cual, ¿no? Yo solo veía. Entonces, en general, lo que más he notado es mayor vitalidad, alegría, es que es así, o sea, lo que es el ejercicio, y mayor fuerza. También muchas agujetas al principio, eso es así. Es que no lo puedo negar. La valoración inicial, la suya no, porque te hace nada más, así, si resiste sus brazos o no, sus piernas, ¿no? Pero la de Jorge fueron unas agujetas estupendas durante muchos días. Y bueno, y nada, entonces lo que más valoro es la progresión, el entusiasmo por su parte, que yo eso para mí y para todas mis compañeras ha sido fundamental. El ver reto, para mí era mucho reto, y ver cómo con constancia, sobre todo con técnica, aprendiendo a hacer los ejercicios exactos. Hoy hemos tenido clase, nosotros acabamos el lunes, hacer los ejercicios exactos para luego ir progresando con pesos, de tal manera que el objetivo es ser autónoma. He acabado la continuación el lunes con mi grupo, que yo no creo que hay de mi grupo, no sé si hay alguien. Y sí, están de mi grupo 2 chicas, son de otra edición, pero la continuación la he hecho con ellas. Y entonces, lo único, esto es un punto de partida, no es el final, es el principio de que la semana que viene yo ya tengo que meter días en el gimnasio para compensar esto. Y eso, nos hablas ahora del reto que empieza. Los primeros grupos no tenían esta fase de mantenimiento y claro, hacer 2 meses ejercicio y dejar de hacerlo no tiene ningún beneficio. Vosotros habéis tenido esta nueva opción que es el grupo de mantenimiento para que pues ese soltarse de Jorge y del grupo pues sea más fácil, pero ahora viene el reto. Hay que seguir haciendo ejercicio. ¿Tú cómo tienes pensado seguir a partir de ahora haciendo este ejercicio? Esa píldora de todos los días, ¿qué tienes pensado? Bueno, por un lado, participo en 2 actividades de la asociación, que es la marcha nórdica, que tengo a compañeras aquí, y pilates, que estamos con Jorge, pero son 2 horas, 1 hora y media y la otra 1 hora. Entonces me falta bastante. Al gimnasio, que con todas estas clases pues está un poco más, lo he dejado a un lado. La semana que viene ya voy a empezar en la sala fitness con la colchoneta a replicar los ejercicios que tengo totalmente interiorizados, algunos de los cuales voy a poder hacerlos con unas máquinas que un día estuve con él, le llamé para una sesión en el gimnasio para que fuese ya aterrizarlo en la vida cotidiana. Genial, pues muchas gracias por compartirlo. Y tenemos a Antonio, que también se ha beneficiado del programa de ejercicio y bueno, un poco también Antonio representa que esto no es para mujeres jóvenes fenomenales, sino que es para todos.
para todos. Cuéntanos, Antonio, cómo ha sido tu experiencia en el programa de ejercicio físico. Bueno, yo tengo 74 años, tengo un cáncer de próstata metastásico estadio 4. El ejercicio físico para mí ha sido fundamental. El cáncer me lo diagnosticaron en agosto del 2023. Estuve hospitalizado 3 meses y luego en paliativos en casa otros 3 o 4 meses. En septiembre del 23 tuve la suerte de ser seleccionado para hacer un EPO con Jorge. La primera clase ni me podía tumbar. A los pocos días, bueno, a las semanas, a los 4 o 5, vamos, al cuarto o quinto día, estaba haciendo ejercicio con fuerza, cosa que ni me imaginaba. Hoy hago ejercicio de fuerza en gimnasio, 4 días semanales. Estoy potencialmente fuerte, me encuentro muy ágil y la mente muy fuerte. El ejercicio ha sido vital. Bueno, la verdad que si las charlas han estado bien, pero escucharos a vosotros pues es lo que nos motiva y nos hace pues seguir adelante con el programa. Tú, Antonio, ¿qué dirías pues a los pacientes, a los que vais a enviar el vídeo para que lo escuchen, que llegue a mucha gente? ¿Qué les dirías a alguien que ha sido diagnosticado ahora hace poco o que está en tratamiento? ¿Tú qué le dirías? Pues que inicien ejercicio físico, es vital. Para supervivir es vital. Para que tu cuerpo sea capaz de vencer los daños que produce la medicación, el ejercicio físico es sensacional. La mente cambia y el cuerpo cambia. Hay que hacer ejercicio físico, sin duda. Y cuando uno se siente, pues eso, cansado, que no tiene ganas, que da pereza, la serie esa de Fama que decía, no sé cómo es la frase, pero algo acaba diciendo, pero la fama cuesta, ¿no? O sea, esto no, entre comillas, tampoco es gratis, ¿no? Hay gente que se desanima, hay gente que no empieza. ¿Tú cómo superas pues esos días de cansancio? Yo creo que cuando uno no quiere ir, que no tiene ganas, es cuando hay que ir. Porque cuando vas al gimnasio y haces fuerza, te sientes más potente, con más ánimo y sales fenomenal. Hay que ir cuando el cuerpo, tu cabeza, te dice que no. Es mejor. Esto es muy importante, porque claro, si el día que estoy cansado o tengo una excusa no lo hago, al final entramos en ese círculo y es al revés. El día que me encuentro más bajo, el ejercicio me va a dar todavía más... Te da fuerza, más te beneficio. da ánimo. Así que mucho ánimo a todos y muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Podéis ir levantando la mano y entre tanto vamos haciendo alguna otra, pero id pensando. Bueno, Irene, la verdad que nos lo has explicado todo fenomenal, pero mira, yo voy a ser un poco autocrítico con nosotros. Los oncólogos, médicos, los profesionales que estamos tratando a los pacientes de otras especialidades, ¿nos creemos realmente esto? Porque si uno lo ve, es que tendríamos que estar invitando continuamente a los pacientes a apuntarse. O sea, ¿nos lo creemos nosotros? Porque además lo que decimos nosotros a los pacientes tiene mucha importancia para vosotros. ¿Nos creéis a pies juntillas? ¿Cómo ves tú esto? ¿Va calando poco a poco? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que a día de hoy todavía nos queda mucho, pero que efectivamente con mensajes, con actualizaciones que vemos en torno a las guías, en torno a ensayos,
pues reuniones de este tipo que se fomentan un poco el conocimiento y poder llegar así a los profesionales y que seamos los primeros que nos sensibilicemos, porque, como dices tú, si no nos lo creemos nosotros, realmente el mensaje no va a llegar. Yo creo que sí que está cambiando, que todavía nos queda camino, pero que es cierto que ya simplemente en el día a día con programas y hablar entre compañeros parece que ya como que la semilla se va quedando un poco en la cabeza de todos. Y bueno, pues simplemente viendo los buenos resultados luego en la consulta con los pacientes nos podemos reafirmar de que realmente merece la pena, que tenemos que transmitir este mensaje a todos y que yo confío en que esto en un futuro pues va a cambiar, aunque a día de hoy vayamos poquito a poco. Muy bien. Aprovechad que tenéis aquí a grandes expertos para preguntar. También, mira, por allí ya hay una pregunta. También podéis expresar quejas si veis que, oye, que a mí nadie me ha hablado de esto o cosas así. Podéis decirnos cómo vivís en el día a día el ejercicio. Hola, sí, vale. Entonces yo, para cuidar a mis mitocondrias, ¿no?, el día 11 que tengo con mi oncóloga, la puedo solicitar, ¿no?, que me derive a este recurso tan valioso. ¿Podría? Porque, bueno, a mí nadie me dijo esta opción. Sí, aprovechamos en la mesa que yo ya hablo mucho. Irene, cuéntanos cómo sería la derivación. Sí, nada, simplemente es verdad que los pacientes, bueno, hemos visto ya varios ejemplos, algunos es porque el oncólogo lo propone un poco en la consulta, viendo el perfil del paciente, las toxicidades o las necesidades, pero que efectivamente ojalá pudiéramos proponérselo a todos los pacientes. Es cierto que, bueno, pues también tenemos un poquito de lista de espera, pero que esto no es para que no lo propongamos y para que los pacientes no nos lo soliciten también, pero también, bueno, pues hay carteles, como nos han explicado previamente, donde lo tenemos anunciado en distintas partes del hospital y simplemente también desde la asociación muchas veces los pacientes se enteran. Lo primero de todo es cuando ya nos hemos enterado de que está el programa, comentárselo a tu oncólogo o tu oncóloga, porque va a estar informado de ello, vamos, ya sea de oncología médica, radioterapia, hematología, también estamos empezando a tener también pacientes. Entonces, simplemente tu oncólogo va a hacer un informe breve de la situación y ya a partir de ahí pues nos lo comenta un poco a nosotros, a Guillermo y a mí, y ya empezamos con todo el proceso que posteriormente pues va a estar evaluado por Pedro, Alba, desde nutrición también Laura. Entonces, bueno, pues un poco el primer paso es decirle a tu oncólogo o a tu oncóloga que quieres apuntarte al programa y vas a ver de qué estás hablando. Tenemos otra pregunta por allí. Sí. Sí, es muy importante que el programa es gratuito y es gratuito gracias a los socios, a los donantes, a las empresas que nos dan recursos para que después, pues desde la asociación, pues lo gestionemos para vosotros. Entonces, os podéis imaginar que este ejercicio se puede hacer pues de una forma privada. Ahora hay personal trainers y un montón de cosas, pero eso supone pues un gasto bastante grande. Sí que es verdad que después lo que es un gasto en un gimnasio pues lo gastamos en cualquier cosa y esto es para vuestra salud y pensamos que eso, que no lo veáis como un gasto porque habrá un momento que haya que dar ese salto, pero que esto es totalmente gratuito. No hace falta ser socio de la asociación. Cualquier paciente con cáncer, bien eso esté en tratamiento o haya sido operado, lo haya superado, puede participar en el programa. Así que, pues gracias a los socios y a los donantes, que con ese dinero, pues todo revierte después en los pacientes, en mejorar su supervivencia y su calidad de vida, que es pues el objetivo de la asociación. Sí, hola, buenas tardes. Antes de nada, felicitaros por la ponencia, por la jornada, porque la verdad es que ha sido muy interesante. Y más que una pregunta, es una reflexión que me hago con respecto al tema del ejercicio físico.
si desde niños la gimnasia era la materia más débil o la que damos menos importancia en el colegio, es triste que ahora nos tenga que pasar una cosa un poco seria para dar realmente valor a lo que es el ejercicio físico, a los ejercicios de fuerza, al ejercicio cardiovascular, para darnos o ser conscientes de que la actividad física es importante en nuestra vida. Por eso están muy bien estas jornadas, pero lo fundamental sería divulgarlo a la gente que en su vida, en su estrés, en su vida diaria, no dábamos importancia a lo que es en sí, efectivamente, hacer una actividad física, ser conscientes de que los ejercicios de fuerza son fundamentales para mejorar calidad de vida y que no lo veamos como cuando de niños era pues, lo que era en sí la gimnasia, pues, la materia pues, más débil, o que nos acordemos como Santa Bárbara cuando truene, que nos tenga que pasar un proceso un poco grave para darnos cuenta de esta importancia. Por eso os felicito por estas jornadas, pero me gustaría que se divulgasen más, que fuese más conocimiento general de que la actividad física hoy es imprescindible para mantener una cierta calidad de vida. Y muchas gracias y ánimo. Muchas gracias, Jorge. No sé si quieres comentar. Tienes razón. Lo que igual dentro de nuestro deber, también como los que hemos escuchado hoy la charla, pues bueno, dentro de nuestras casas igual es donde tenemos también que tratar de promover esa actividad física con los amigos, familiares, gente más cercana, y que al final todo esto pues todos vayamos a una y sabiendo que esto es beneficioso, pues obviamente hay que tratar de realizarlo y convencernos y tratar de ponerlo en práctica. Una vez que lo pones en práctica te das cuenta que así, y cuando te das cuenta que no has hecho ejercicio y te falta algo, se nota más cuando no lo haces que cuando lo haces. Entonces, bueno, creo que también tenemos esa labor de tratar de comunicarlo a los que habéis escuchado hoy la charla, pues poder transmitírselo a vuestros familiares y gente cercana, porque al final es una información valiosa. Eso es. Hay una pregunta por allí en lo que llega. Jorge, te voy a preguntar yo también. Bueno, tenemos muchos gimnasios, tenemos muchos fisios, muchos especialistas en actividades del deporte, pero realmente, claro, para tratar a un paciente con cáncer hay que saber algo más. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo llegas a ese punto? Bueno, es importante, sí, saber un poco en parte lo que hemos comentado hoy, esa base fisiológica, el por qué trabajar una manera y no a otra, por qué en un paciente igual que no funcionan bien sus mitocondrias, meterte una clase de spinning durante una hora, muy altas intensidades, pues te puede generar luego mucha fatiga, y de hecho luego igual a veces te lo comentan los pacientes. Bueno, yo tengo la suerte de que la propia experiencia con los pacientes, pues bueno, vas aprendiendo y ellos te van nutriendo. Entonces, bueno, saber la base fisiológica de lo que es la enfermedad, y con eso saber actuar y saber pautar y realizar esos principios del entrenamiento para conseguir los objetivos. Al final se hace un poco oncólogo, ya sabe lo que es el tamoxifeno, lo que es el docetaxel y todas esas cosas, acaba aprendiéndolo. Teníamos por ahí otra pregunta. Buenas tardes y muchas gracias. Mi nombre es José Raimundo y quisiera pues saber qué tenemos que hacer durante ese tiempo, que en muchos casos es de meses, entre que empiezas con el tratamiento y te llaman para hacer ese ejercicio en vuestra asociación. Se me estaba ocurriendo que tenemos muchos medios a nuestro alcance. Durante la pandemia, no sé si recordaréis que hubo un programa de ejercicios físicos, no sé cómo se llamaba, Escola o... bueno, había un fisio que desde su casa pues nos invitaba a todos a través de la televisión, Escolar, creo que se llamaba, y hacer ejercicios con materiales que estaban en la mayoría de las casas, ¿no? Y yo a donde quiero ir es si desde la asociación se puede facilitar alguna técnica, algunos ejercicios
que nosotros podamos hacer en nuestro domicilio a la espera de que las manos especializadas nos acojan en su seno para ir haciendo del ejercicio pues la terapéutica que necesitamos. Vale. Muchas gracias. Muy importante. Actualmente no tenemos ninguna plataforma en la que igual tengamos vídeos explicando esos ejercicios, pero bueno, por tu propuesta lo podemos intentar promover, grabar un poquito de ejercicios o a nivel aeróbico, la actividad física que he comentado anteriormente, eso es lo que ya podemos ir implementando, eso, actividad física, que nuestro día a día sea más activo. Luego, a nivel de ejercicios de fuerza, pues bueno, sí que es cierto que estaría bien que ese ejercicio fuera supervisado. Entonces, bueno, si con estos vídeos la gente, también depende mucho del perfil del paciente, porque puede ser que el paciente sea un poquito más frágil y haya más riesgo. Entonces, dependiendo del perfil, pero bueno, un perfil que el paciente no tenga contraindicaciones ante el movimiento o ante el ejercicio de fuerza, pues igual estos vídeos sí que pueden servir como un nexo entre el inicio hasta que empiezas en el programa. Entonces, bueno, lo podemos dar una vuelta y puede ser interesante. También de por aquí, de la mesa, ¿queréis comentar alguna cosa más, alguna pregunta? En lo que alguien más se anima. Por ahí otra pregunta, que así ya vamos a ir cerrando, así que pensad los últimos comentarios, las últimas... Solamente comentar. Sí, Arantxa. Mi primera motivación fue micro, que con la... Me sobra chorro, creo. Te sobra chorro. Sí. Que paliar los efectos secundarios de la medicación hormonal. En mi caso, uno de ellos, con el segundo tipo de medicación que tomo actualmente, cambió, era la osteoporosis. Y me entró mucho susto como mujer de 56 años, en plena ya menopausia. Si le añadía ese suma un poquito más, pues dije, es ya fuerza, eso que oyes, las mujeres de una edad tienen que hacer fuerza, y lo has oído siempre, pero no sé, a mí no me había calado nunca hasta que ya vi el prospecto y dije, se acabó, ¿no? Ya esto empieza. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, yo quiero dar un pequeño toque de atención. Perfecto. A oncología en general. Vas a oncología al principio y, aparte del susto que llevas, tú les dices, bueno, ahora que tengo que hacer ejercicio, alimentación, bueno, cosas normales. No lo dan importancia, pero tampoco fomentan todo lo que hay en la asociación para que vayan, para que se animen. Creo que tienen desde ahí a hacer un pequeño trabajo de que los oncólogos, que yo comprendo porque tienen muchísimo trabajo, porque vas allí y hay muchísimo y no pueden estar a escucharnos a todos, pero sí fomentarlo. O sea, yo he ido por mi cuenta, yo estoy muy contenta porque voy a Pilates con Jorge, pero voy y bueno, estoy encantada. Pero hay mucha gente que no lo sabe. Veo mucho, sobre todo vamos muchas mujeres, veo que trabajan un poco igual a nivel hombre, que también no sé si es porque se trabaja poco o qué. Yo creo que eso es una cosa que quiero dar un pequeño toque de atención. Pues muchas gracias. Tomamos nota y eso, junto con el mejor tratamiento oncológico, farmacológico, de radioterapia, no puede faltar la mejor atención psicológica, la mejor atención nutricional, la mejor atención en el ejercicio físico, y nos lo apuntamos porque tenemos que seguir mejorando en esos aspectos y bueno, pues damos también las gracias a que la asociación pues llega a áreas en las que no se llega desde el hospital. Damos también las gracias a las psicólogas de la asociación, toda la parte de nutrición, la parte de ejercicio y sí, fomentar más porque todo es importante. Y vamos a cerrar ya y os voy a pedir una última frase o una palabra que resuma o que dé ánimo o que lo que queráis decir, lo pensáis, que esto es un poco así a traición,
Pero empezamos por aquí, Jorge. Una frase, una palabra para que se lleven un mensaje a casa, breve. Esto es como lo de la tele, que os cogemos aquí solo para... Un pequeño cambio diario, creo que con el tiempo puede construir un cambio mucho más importante. Por lo tanto, es ese 1% que hagamos al día, que igual no tenemos una hora para hacer un ejercicio de fuerza, pero que hagamos el tiempo que tengamos, 10 minutos, 5, 20, eso aporta más que no hacer nada. Muy bien. Pedro. Pues yo igual voy a mirar un poquito más hacia adentro y me voy a repetir lo que he dicho antes, que al final esto no es un lujo, sino parte integral del tratamiento. Entonces, que cualquier profesional de la salud que trate con pacientes oncológicos, en este caso, ya no solo un oncólogo o un rehabilitador, sino que pasan por múltiples servicios, tenemos que fomentar el hecho de hacer ejercicio físico y mantenernos activos. Ya no algo que sea puntual de un servicio u otro de un hospital, sino algo de la asistencia global a estos pacientes. Muy bien, muchas gracias. Arantxa, un resumen, una palabra. La importancia de cuidar el cuerpo a través del ejercicio físico. Muchas gracias. Antonio. Seguir aprendiendo todos juntos contra el cáncer. Muy bien, Antonio. Irene, para cerrar. Bueno, yo diría que ejercicio para todos, sí, desde el principio, muy útil y una herramienta más de parte del tratamiento oncológico. Pues fenomenal. Yo creo que es un cierre fantástico para una jornada que creo que ha sido muy, muy útil, muy interesante para todos. Gracias por haber estado aquí. Y nada, nos seguimos viendo y juntos seguimos aprendiendo contra el cáncer. Buena tarde a todos.